Eh, Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Encantados de estar en esta sesión organizada por CUPE y es un placer por mi parte explicaros qué es esto del Lean Service, ¿no? La presentación, de hecho, va del Lean Manufacturing al Lean Service. Como es una sesión en la cual primero, bueno, pues explico el contenido de la misma. Pues si os parece bien y oportuno, al final de la sesión, que durará en torno a 30-35 minutos, para que tengáis una visión global de lo que es la metodología Lean, pues estaré encantado de atender cualquier cuestión que tengáis al respecto. Y fijaros que el título de la sesión ha llamado del Lean Manufacturing al Lean Service. Ahora veremos por qué, pero sobre todo porque el concepto que os voy a explicar tiene que ver con un libro del que soy coautor, que es el libro Lean Service Management Total, editado por Planeta, por Gestión 2000, y que habla precisamente de Lean Service. Os explicaré exactamente qué es Lean Service y cuál es el concepto global Lean. Con toda esta introducción me presento. Soy Guillermo Pérez Morales y actualmente soy director general de transformación y relaciones institucionales en Grupo Nortempo, que es una compañía española de más de 32 años y que es una compañía donde gestionamos recursos, experta en la gestión de recursos humanos y en la externalización. Y bueno, pues por supuesto una compañía de personas donde gestionamos también procesos. Por lo tanto, todo el mundo Lean, y por mi recorrido también en la metodología Lean, pues impacta en las personas. De hecho, lo iremos viendo en la sesión, como la metodología Lean sobre todo es una transformación cultural donde se sitúa a las personas en el centro. Dicho esto, bueno, pues como veis, la presentación del Lean Manufacturing, porque el origen de la metodología Lean tiene que ver con el Lean Manufacturing y con Japón, años 40 en Japón, pero os contaré, bueno, como un punto de partida, ¿no? Un punto de partida que quiero que veáis muy claro. Es decir, vale, sí, os voy a hablar de metodología Lean, pero nos encontramos en un momento de incertidumbre, ¿no? En un momento donde hay cambios laborales, hay una crisis energética, estamos todavía con el tema del COVID o del post-COVID, también una situación de envejecimiento de la población muy importante, una fuga de talento absoluta. Ha llegado también el mundo del concepto del trabajo en remoto. Bueno, pues una situación de muchísimos retos, con muchísimos desafíos, pero también de muchas oportunidades, ¿no? Porque es verdad que aunque hay una crisis importante, por ejemplo, estoy pensando en el sector automoción, la crisis que hay con los chips, es verdad, pero sin embargo, bueno, pues hay que buscar oportunidades, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante, tenemos que buscar cómo mejorar nuestros procesos para estar preparados ante estas contingencias, porque si algo nos enseñó el COVID es precisamente que todo puede pasar y por lo tanto al final tenemos que estar preparados. De hecho, la metodología Lean precisamente lo que marca es una hoja de ruta muy clara, un método muy claro precisamente para evitar que ese tipo o que esas contingencias afecten o impacten en nuestro negocio. Así que como punto de partida, esta es la situación. Quiero que lo veáis como oportunidades que tenemos y que evidentemente la metodología Lean lo que nos va a ayudar es precisamente a la gestión de estas oportunidades. Nos encontramos antes del mundo de la pandemia, de 2020, estábamos en un mundo VUCA, ¿no? Un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, pero con la pandemia nos encontramos con un mundo bunny, un mundo donde realmente ha sucedido algo incomprensible, no lineal, que ha generado ansiedad en las personas, impacto psicosocial y un mundo quebradizo, ¿no? Fijaros que pasamos del VUCA, pasamos al bunny, situación de incertidumbre, como os decía, lleno de oportunidades, y nos encontramos también donde ha habido una aceleración digital muy importante y tenemos que buscar ese equilibrio entre lo humano y lo digital, entre lo humano y la digitalización. Por tanto, es un momento apasionante y ahí es donde la metodología Lean entra, donde la metodología Lean y el análisis de los procesos y la identificación de los factores clave nos permite avanzar y eliminar aquello que nos sobra, que resta. Pero
vamos a comenzar con lo que es la metodología Lean. Y claro, si estuviéramos en una sesión más abierta, os preguntaría, ¿no? ¿Qué es esto de la metodología Lean? ¿Qué es la metodología Lean? Pues fijaros, para mí la metodología Lean ante todo es cultura, tiene que ver con el liderazgo, con el talento, con las personas, supone un método, requiere una disciplina de trabajo importante y está orientado a generar valor. Por lo tanto, como punto de partida de la metodología Lean, no está mal, ¿no? Es un punto de partida muy interesante y además un punto de partida que os digo, a día de hoy, desde el origen de Lean, que ha adoptado diferentes formas a lo largo de estos tiempos, bueno, pues Lean es perfectamente de aplicación en el mundo de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque al final, si tenemos que alcanzar esos objetivos que nos marcan los ODS, pues evidentemente, bueno, pues los objetivos de desarrollo sostenible, pues evidentemente la metodología Lean es un buen vehículo para alcanzarlos. El origen de la metodología Lean o el impulsor principal de la metodología Lean es este señor que aparece aquí, que es Taichi Ohno. Taichi Ohno era un ingeniero que trabajaba en Toyota, con la familia Toyota en Japón, y es la persona que impulsó a través del modelo TPS, impulsó la metodología Lean tal cual la conocemos hoy. En este caso, una de las características de este ingeniero de Toyota fue, bueno, pues que como buen ingeniero lo que hacía era que a sus ingenieros les decía en sus primeros días de incorporación al puesto de trabajo, les decía que trabajaran desde el terreno. Y lo que hacía era dibujar un círculo y les decía que se quedaran en ese círculo observando el terreno. ¿Por qué? Porque una de las claves de la metodología Lean es que no se pueden adoptar decisiones si no estamos en el terreno, en el Gemba, que es una palabra japonesa que significa el lugar donde ocurren las cosas. Por tanto, bueno, pues aquí está Taichi Ohno como precursor en los años 40 de lo que conocemos como la metodología Lean, ¿no? Pero ¿qué es Lean, no? Lean es ante todo, como decía, bueno, pues es cultural, pero es un sistema y es una filosofía de mejora de procesos, basado en la eliminación de lo que se denominan las mudas o los desperdicios y actividades que no agregan valor. Y por tanto, te focalizas en los factores clave de un proceso. Por tanto, su aplicación, si yo estoy analizando un proceso, bien, bueno, cualquier proceso de cualquier área, si analizo un proceso, lo que identifico exactamente, bueno, cuál es el factor clave de ese proceso y elimino aquello, las ineficiencias, las mudas. Todo esto, evidentemente, de una forma disciplinada, lo que nos va a permitir es alcanzar resultados inmediatos y obtener una productividad, ser mucho más competitivos en un mercado que requiere ser mucho más competitivos y maximizar el valor de nuestras compañías y obtener una rentabilidad en el negocio. Por tanto, bueno, ¿por qué Lean es importante? Bueno, pues porque en el mundo industrial, Lean, en ese momento de Taichi Ohno, me veía esos años 40 en el mundo industrial, bueno, pues lo que hacía era poner al cliente lo comenzaba a poner al cliente en el centro, y lo que hacía al final era trabajar sobre factores que afectan en los procesos productivos en este caso. Factores como la seguridad, para tener cero accidentes, en las personas para consolidar un equipo, en la calidad a la primera, en la entrega para asegurar los plazos, en la reducción del coste y en la motivación. Fijaros, en el origen del Lean ya se estaba trabajando un modelo donde se situaba al cliente en el centro. Por tanto, la cultura Lean, esta filosofía Lean, lo que hace es una forma es un modelo de management. Esto es un tema muy importante. Lean no es técnico, Lean es un modelo de management. Un modelo de management que te permite identificar cuáles son los factores clave, como decía, eliminando las ineficiencias. Por tanto, al final lo que te sirve es para optimizar y afecta tanto la parte de productos como servicios. Os voy diciendo las claves principales de la metodología Lean, tal y como lo estamos trabajando desde el ámbito del Lean Service. En este sentido, de una forma muy rápida, fijaros, si os decía que efectivamente Taichi Ohno era el precursor, el impulsor, pero Toyota ya desde el año 1891, comenzó de forma muy incipiente a trabajar con una metodología Lean, que era la mejora de procesos desde los telares de madera que ya tenía la familia Toyota en este caso. Por lo tanto, ya, como veis, es una filosofía y cultura bastante sólida y robusta. Esto es importante, ¿no? Ahora que he aplicado en muchos clientes, en muchos procesos, la metodología Lean, una de las características fundamentales es la aplicación adaptada a los tiempos de hoy,
pero con la solidez que te da, que es una filosofía y unas herramientas que han tenido una evolución progresiva en el tiempo, que son sólidas y que realmente han sido capaces de mejorar, ¿no? Y qué mejor evidencia que en un país como Japón, con una cultura donde la metodología es fundamental y donde no solo realmente, bueno, pues si es verdad, lo pongo aquí en esta, si es verdad que inicialmente la metodología Lean surgió en Toyota, pero ya fue en el año 1973, con la crisis del petróleo, donde Japón decide, a nivel ya de gobierno, decide que la metodología Lean se aplique no solo en Toyota, sino que se extienda al resto de compañías. Luego, más tarde, la metodología Lean llegó a Europa entre los años 70, a Estados Unidos, perdón, años 70, 80 y Europa en los años 90 aproximadamente, ¿no? Este concepto de Lean. Por tanto, bueno, pues el desarrollo y la base de la metodología Lean, impulsada en este caso por Japón entre los años 50 y 80, que luego se extendió al resto del mundo, bueno, pues tiene un origen muy importante. Lo que os muestro aquí es algo que es fundamental dentro de la metodología Lean, que es la casa Lean. Fijaros, es decir, primero es una cultura, una filosofía que tiene unas herramientas que tangibilizan la aplicación de la metodología Lean en el Gemba, en el terreno, y tiene su propia casa, sus propios pilares. En este caso, fijaros qué pilares tienen: liderazgo, respeto, confianza, cooperación, estabilidad, estandarización, nivelar la producción, la mejora continua, otras herramientas, Jidoka y Asintime, y todo ello para una mejor calidad, un menor lead time y un menor coste, eliminando los despilfarros, eliminando aquello que nos sobra. Fijaros lo potente que es todo esto. Fijaros que es tener nuestros propios pilares. Y otra de las características importantes de la metodología Lean es que lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Por tanto, la metodología Lean se basa principalmente en esto. Hay que medir. Como conceptos en una sesión de 30 o 40 minutos, importantes es que hay que medir, hay que tener el dato. Ahora mismo nos encontramos en un momento donde la aceleración tecnológica, en este caso con Big Data, con el dato es fundamental, ¿no? El dato es, pues dice el dato es el nuevo petróleo, ¿no? Pues fijaros, la metodología Lean ya lo que nos dice es que hay que medir el dato, porque si no se degrada y si no, no podemos mejorar. En este sentido, para tener más conocimiento de lo que significa Lean, Lean significa en inglés, la palabra en inglés, magro, esbelto. Por tanto, es todo aquello que aporta valor añadido. Y para que tengáis algo de cultura y conocimiento de la metodología Lean, otra de las palabras clave es la palabra muda, que significa despilfarro, aquello que me sobra. Por tanto, pensar, y así os voy avanzando, qué es el Lean Service, porque el Lean Service no solo se aplica en el mundo industrial, tal y como surgió en los años 40 en Japón con el Lean Manufacturing. No, la propuesta del Lean Service que yo os traslado ahora y que viene recogida en el libro del que soy coautor, que es Lean Service Management Total, es la aplicación de la metodología Lean no solo en los procesos propios de una fábrica, sino cualquier proceso de una compañía. Dirección de marketing, compras, TI, etc. Esta aplicación es, digamos, el reskilling que trasladamos en el libro y que ahora explicaré exactamente parte del contenido del libro, que trasladamos sobre la metodología Lean, como algo que se utilizaba en el sector industrial, esa cultura, esa filosofía, ese método y esas herramientas se pueden utilizar en cualquier área de una compañía, de cualquier sector y de cualquier tamaño. La metodología Lean se puede utilizar en cualquier tamaño. Todo aquello que queramos mejorar, todo proceso que queramos mejorar, se pueden mejorar a través de la metodología Lean. Otra de las palabras importantes de la metodología Lean, simplemente para que tengáis ese conocimiento, es Kaizen. Fijaros, Kaizen, mejora continua. Es decir, estoy hablando de una filosofía, de una cultura, de un método de trabajo que busca la mejora continua. Por tanto, bueno, evidentemente la metodología Lean, una vez aplicada con las herramientas correspondientes, pues evidentemente, claro que aporta muchísimo valor y hace que las operaciones sean más eficientes y eficaces. Por tanto, las bases del Lean, fijaros cuáles son. Elimino despilfarros, simplifico los procesos, obtengo la calidad a la primera, busco la mejora continua, la estandarización, desarrollo a las personas y trabajo en equipo, temas muy actuales a día de hoy de liderazgo, de talento, de liderazgo transformacional, de liderazgo inspiracional, incremento la productividad, me oriento en el cliente sin grandes inversiones. Por tanto,
lo que estamos haciendo es situar a las personas en el centro. Estamos empoderando a las personas para que a través del conocimiento Lean sean capaces de conseguir todo esto que llamo las bases de la metodología Lean. Simplemente para que tengáis el conocimiento, la metodología Lean ha habido durante estos años una universalización importante. No solo se habla del manufacturing, sino que también se habla del Lean Management en determinados procesos de negocio, sobre todo muy vinculados a la parte de software o de marketing y determinados áreas de una compañía, ¿vale? En esta parte, por lo tanto, deciros cuando escuchéis Lean, sí, está el manufacturing más propio del sector industrial, management, como os decía, determinados procesos y service que abre, digamos, para cualquier proceso de una compañía, no determinados procesos o productos, sino para cualquier proceso de una compañía. Por tanto, la metodología Lean está vinculada a mejorar los ratios de productividad, esto es muy importante, para alcanzar una producción. Esto que os digo es fundamental. Hay que distinguir entre lo que es los ratios de productividad más asociados a personas o rendimientos de máquinas con alcanzar una producción determinada, ¿no? Cuando alcanzamos esa producción, bueno, pues la metodología Lean lo que hace es impulsarnos, primero nos ayuda a medir la productividad y al mismo tiempo nos impulsa para alcanzar esa producción. Y luego hay un factor muy importante dentro de la metodología Lean que se llama TMO, que es tiempo medio de la operación. ¿Vale? No os quiero dar muchos conceptos, pero fijaros, productividad para alcanzar una producción y medir, que ya os he dicho que es importante medir para tomar decisiones, y tener un ratio, algo que nos identifique, se llama TMO, que es tiempo medio de la operación. Si lo pensáis, cualquier operación a día de hoy de marketing, compras, de producción, se mide en tiempos. Y medimos el tiempo desde inicio hasta el fin, desde el inicio del proceso hasta el final. Por lo tanto, toda la parte de metodología y método de tiempos es fundamental dentro de la parte de metodología Lean. Incluyo ahora la información muy interesante sobre el tema del libro. El libro es Lean Service Management Total, en el que, el que soy coautor y que he escrito junto con José Luis Morato. En este libro, que se llama Lean Service Management Total, liderando el futuro de las empresas, fue publicado en octubre del año pasado y en este caso lo que hacemos es, bueno, tomando como base, por supuesto, el Lean Manufacturing, su filosofía, cultura y herramientas, establecemos un manifiesto. ¿Pero por qué un manifiesto? Bueno, pues porque dentro de esa universalización de la metodología Lean detectamos que desde el año 73, 74, que es cuando comienza realmente a surgir el concepto Lean Service en determinados artículos. Bueno, pues desde el año, aproximadamente, desde el año 72 al año 22, en 50 años, pues realmente hay unas 60, 70 referencias de Lean Service, diferentes personas en todo el mundo que van hablando de Lean Service, de la aplicación de Lean en la parte de servicios, etcétera. Pero nos damos cuenta que no tiene ni pilares, ni una casa de Lean Service, ni determinadas cosas que el Lean Manufacturing, por ejemplo, tiene. Por tanto, en el libro, que es un libro de unas 464 páginas, establecemos precisamente un manifiesto. Un manifiesto formado por ¿qué? Formado por 7 pilares y 20 principios. Fijaros qué pilares tienen la metodología Lean Service. Personas, donde, bueno, ahora contaré contaré los 7 pilares que incluye. Personas, cultura, estamos en un momento totalmente de transformación cultural en las compañías, estamos en un momento de cambio. Mi posición a día de hoy es una dirección general de transformación. Gestión del propósito a la acción. Hablamos mucho del propósito, pero hay que hablar de la acción, de llevarlo al terreno, a ese Gemba que os decía. Mindset, tener mentes de alcanzar lo imposible muchas veces y de conseguir las cosas. Tener una estrategia es fundamental. La inclusión de las tecnologías es un factor totalmente diferencial a la parte del Lean Manufacturing y tener un modelo claro, que en este caso lo que planteamos es un modelo de oleadas, que explicaré de forma muy breve. Por tanto, fijaros, un libro en el que se incluye un manifiesto con 7 pilares. En el libro, además, participan 48 CEOs y directivos de diferentes compañías y sectores. ¿Participan de qué modo? Bueno, pues con sus aportaciones, sus comentarios, sus citas, refuerzan precisamente estos CEOs y directivos de diferentes sectores, refuerzan estos 7 pilares. El prólogo está escrito por Cipri Quintas, que es un empresario español muy importante, también escritor y conferenciante, y luego por Verónica Pascual, que en su momento cuando escribió el libro era, bueno, y es la CEO de ASTI, entre otras muchas proyectos profesionales que tiene. Por tanto, es un libro avalado por 48 directivos. Pero fijaros, es un libro, por lo tanto, ¿qué hace?
Sitúa a las personas en el centro, que eso es fundamental. Es un libro que se centra principalmente en la cultura, en la transformación cultural que estamos haciendo. Podemos tener los mejores técnicos, podemos tener las personas con los mejores hard skills, pero si no somos conscientes de que hay un cambio cultural y que tenemos que acompañar a las personas en este cambio y por tanto la metodología Lean, procesos que nos permitan alcanzar nuestros objetivos, pues evidentemente tendríamos un problema. Pues en el libro se habla de personas, se habla de cultura, se habla precisamente de innovación. Se habla de innovación. Se habla también de esa metodología que aporta el propio Lean, ¿no? Y de la importancia, por ejemplo, en el Lean que tiene tanto la comunicación visual como el trabajo en equipo. Por tanto, lo que estamos haciendo es actualizar, hacer ese reskilling, que me gusta decir, tenemos un reskilling de lo que es el Lean Manufacturing, y en este caso también lo que hacemos es enseñar que existen barreras, que cuando iniciamos un proceso de transformación, donde incorporamos la metodología Lean, siempre existen barreras. Pero como ves en estas imágenes, bueno, pues hay gente que realmente, bueno, pues que pone más barreras, pero lo que tenemos que seguir es andando. Y Lean lo que nos ofrece en el mundo del management en las compañías, por eso el libro se llama Liderando la transformación, el futuro de las compañías, es precisamente esa hoja de ruta. Por tanto, Lean lo que te aporta es una hoja de ruta para hacer freno a esos stoppers que ocurren en las organizaciones y tener mucha resiliencia. Y luego Lean, lo que el manifiesto Lean, con estos 7 pilares, lo que proponemos también es la incorporación de la tecnología, que es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde ha aparecido desde hace ya años las tecnologías habilitadoras que tenemos identificadas en este caso como 23, inteligencia artificial, realidad aumentada, virtual, metaverso. Sí, sí, perfecto. Por lo tanto, hay que incorporar la tecnología para la mejora de procesos, sin duda, pero tenemos que tener la metodología adecuada para hacerlo. Por eso, Lean y tecnología en nuestro modelo de Lean Service están muy vinculadas. Y en este caso, bueno, pues lo que tenemos que ser es personas que observen, que estemos en el Gemba, que observemos exactamente, bueno, pues todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tenemos que tener esa curiosidad. Y Lean, con esa hoja de ruta, nos permite tener esa curiosidad precisamente porque nos establece esa hoja de ruta de análisis de los procesos. Por tanto, bueno, pues Lean en este caso, bueno, pues ante nuestros métodos de trabajo habituales, bueno, pues lo que nos permite es tener esa hoja de ruta bastante clara. Os decía que el libro es un manifiesto que está formado por 7 pilares y 20 principios. Fijaros qué principios, ¿no? En el primer pilar de las personas, situar a las personas en el centro, sin duda. Pero fijaros, empoderándolas a través de la formación, de su capacitación y de las competencias. Liderazgo como competencia clave para inspirar a los demás. Es decir, un liderazgo inspiracional, dando ejemplo y aportando una visión de negocio a los demás. Lean People, tener personas totalmente lean, que además gestionen el talento y se gestione la meritocracia. Personas que tengan una gran resiliencia, que nos permita tener una competencia vital individual muy importante para afrontar y superar los cambios. Siempre va a haber cambios, estamos en un continuo cambio. Bueno, pues en esto tenemos que estar preparados. Y un aprendizaje continuo. Añado el concepto de learnability, que no es un concepto nuestro, pero es un concepto de aprendizaje continuo. 2, la cultura, transformación cultural. Hablamos de valores, de misión, de visión y formas de trabajar. Tercer pilar, la gestión del propósito a la acción. Fijaros, la integración de la estrategia con el Gemba, el lugar donde ocurren las cosas. Y trabajar con un modelo de learning by doing, de aprendizaje continuo. Que en el mundo industrial, pues decir, mira, trabajo con lecciones aprendidas. Sí, bueno, pues con lecciones aprendidas, learning by doing, aprendiendo haciendo. Tener un mindset, apostar por la mentalidad de lo posible, la mentalidad de mejorar. Esto es importante. Tener una estrategia, una hoja de ruta, ser proactivos, satisfacer las necesidades de los clientes, siempre escuchamos clientes en el centro, y apostar por el trabajo, el equipo, la colaboración. Llevamos unos años en los cuales la colaboración, la co-creación, para innovar es necesario colaborar, es necesario trabajar en proyectos transversales. Por lo tanto, en esta línea, la metodología Lean, o el Lean Service, en este caso, la propuesta que tenemos, pues marca esa hoja de ruta con muchísimos ejemplos. La tecnología, y dentro de la tecnología añado un concepto que sí acuñé durante la pandemia, que es transformación digicultural, que es la simbiosis entre lo cultural y lo digital. ¿Por qué? Porque evidentemente la transformación digital y las tecnologías habilitadoras forman parte de nuestra vida cotidiana profesional, pero tenemos que tener un método adecuado para incorporarlas. Por tanto, hablo de esa transformación, o hablamos de esa transformación digicultural. Incluyo también un concepto que es un concepto que acuñé también en el 2020, que es Tecnolin,
que es para incorporar la tecnología en la mejora de los procesos, siempre como un medio para alcanzar un fin donde las personas son el motor del cambio. Y luego incorporar la digitalización como un elemento de gestión para agilizar los proyectos. El modelo en sí, bueno, pues el modelo Lean Service, que muy práctico en esa parte, para que las personas que lean el libro tengan esa hoja de ruta y lo puedan aplicar, es un modelo basado en una de las herramientas Lean que se llama Hoshin Kanri, que es la impregnación de la cultura Lean a través de, en este caso, de oleadas, que es un modelo propio de oleadas donde se identifican los proyectos más importantes, los procesos a mejorar, se identifica un equipo, un team leader de cada uno de los proyectos y durante una formación de un máximo de 72 horas, en este caso, bueno, pues se utilizan determinadas herramientas Lean para la mejora precisamente de procesos. Un modelo donde se analiza, hay cuadros de mando, se mide, se evalúa, se aprende y se reaprende porque estamos en continuo reaprendizaje, mejora continua. Y todo ello para maximizar valor. Bueno, este es la propuesta del libro, como os decía, con ese manifiesto de 7 pilares y 20 principios. Ese manifiesto firmado por los 48 personas, CEOs y directivos que colaboran en el libro, más los 2 autores. Por tanto, es un aval para decir que este modelo, en el cual, por mi experiencia profesional, he podido aplicar en muchísimos de los proyectos y me ha permitido, fijaros, vincular Lean Service, la aplicación de la metodología Lean a cualquier proceso de una compañía, tanto en el ámbito de las operaciones como en el ámbito interno de cualquier departamento, TI, marketing, compras, etcétera. Y fijaros, el concepto que unimos es Lean, tecnología y sostenibilidad. Por tanto, la metodología Lean y esa hoja de ruta clara nos va a permitir alcanzar precisamente esos proyectos y va a ofrecer esa calidad. Pero fijaros, así voy a entrar un poco en el terreno y explicaros algunas de estas herramientas Lean, ¿no? Porque os he contado que es una filosofía, es una cultura, es un método que evidentemente tiene un impacto muy positivo a nivel de management y a nivel de dirección de cualquier compañía, pero bueno, pues en este caso la metodología Lean, fijaros, ¿qué herramientas utiliza la metodología Lean? La metodología Lean, para que suenen algunas de ellas. Ahora pondré algunos ejemplos, pero en este caso, y así lo indico en el libro, hay 4 bloques muy importantes. Unas herramientas de estandarización y de estabilización, una de cultura de mejora continua, aquellas que sonará el concepto Just in Time y todas aquellas que tienen que ver con la calidad, que es el concepto de Jidoka. Como es una sesión muy concreta, simplemente os lo dejo para que tengáis que hay 4 bloques importantes. En mi caso, identificamos principalmente 43 herramientas Lean, que somos las que entendemos que se pueden aplicar en el mundo de los servicios, aunque con total flexibilidad. En algún caso, hemos adaptado alguna herramienta más del Lean Manufacturing llevada al mundo del Lean Service. Y deciros que esta transformación cultural pues es espectacular ver, como he podido ver en muchos proyectos de departamentos que en ningún caso son del ámbito de la producción, de las operaciones, en departamentos como marketing o departamentos como TI o compras, hablar de Ishikawas, de Pokayokes o de Hoshin Kanri, de herramientas que venían del Lean Manufacturing, y nuestra visión en este caso del Lean Service es la aplicación a cualquier proceso de una compañía. Fijaros lo potente que es en este caso. Pero bueno, voy a hacer un repaso a los principales o algunos de los conceptos claves de la metodología Lean para que os suene. Gemba. Gemba es el lugar o el terreno donde ocurren las cosas. Por tanto, hay que estar en el terreno. No tomemos decisiones estratégicas sin estar en el terreno. ¿Cuál es el terreno? Sí, en el mundo industrial, una planta industrial, un layout, perfecto. Pero el terreno también puede ser dentro de un departamento, estar en la oficina, estar en el terreno, o aunque estés en remoto, pero estar. Hay que estar en el terreno, hay que estar con los equipos, hay que observar, hay que ver dónde se producen los fallos, las áreas de mejora. Kaizen, concepto muy importante, mejora continua. Por tanto, fijaros, en esta sesión rápida de metodología Lean, ya sabemos que está el Gemba, el terreno y Kaizen, que es la mejora continua. ¿Qué herramientas hay? Bueno, pues algunas herramientas que me pararé en algún caso, pero bueno, algunas de las herramientas, por ejemplo, es herramientas que nos permiten analizar el valor añadido de los procesos o, por ejemplo, la propia estandarización de los procesos. O herramientas, en este caso, por ejemplo, el VSM, ahora veremos algunos ejemplos, el VSM o un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt lo que te permite es una planificación donde tú marcas una fecha objetivo para cumplir una determinada acción, marcas un responsable, un objetivo, etc. Bueno, estas son algunas de las herramientas en los grupos que os comentaba, paneles de comunicación, y en este caso, por ejemplo, algunas herramientas que tienen que ver precisamente, bueno, pues con matrices de riesgos, Ishikawas, 5 porqués, etcétera. Ahora os explicaré algunas en concreto por el tiempo que tengo. Pero fijaros, simplemente una herramienta muy interesante, una herramienta que se llama Sojinka, que podéis ver en la pantalla. Sojinka es una matriz de polivalencias. Esta matriz de polivalencias lo que nos va a permitir es conocer
el perfil de tu plantilla, de tus equipos, me da igual, departamento de marketing, departamento de producción de una fábrica. Conocer su perfil, que de modo que en caso de contingencias podamos, dentro de las condiciones laborales y dentro de un marco laboral, evidentemente, podamos gestionar las plantillas y ofrecer, proponer a los equipos trabajar en determinadas áreas en función a lo mejor de los rendimientos, productividades o producción determinada. Es decir, al final lo que te permite es tener una visión global de tu plantilla. Fijaros, esta herramienta Soyinka, que es una matriz de polivalencias, es fundamental. Y si me voy ahora al sector industrial, en el mundo de la logística, donde tienes que alcanzar una determinada producción y con unos ratios de productividad, pues evidentemente Soyinka, matriz de polivalencias, a día de hoy para nosotros es fundamental. Estoy pensando, por ejemplo, en proyectos de e-commerce o de logística inversa, con una estacionalidad, donde pasas a lo mejor a gestionar 100 personas a 300 en un corto plazo de tiempo, o servicios que a lo mejor requieren un determinado movimiento, o personas que tienes que trasladar de la parte de picking a la parte de packaging, etcétera. Por tanto, Soyinka nos permite tener esa visión global de tu plantilla para poder gestionar, pero de forma comprometida con el trabajador, identificando los trabajadores, sus hard skills en este caso, etcétera. Por tanto, bueno, pues es una de las herramientas más interesantes para que veáis su aplicación. Y vale, aquí, vale. Perdonad, vale. Vale, y luego, por ejemplo, algunas otras herramientas, por ejemplo, el Gemba Walk. El Gemba Walk, que al final no solo es ir al Gemba, sino pasear por el Gemba, valorar, opinar, observar, etcétera. Y luego, fijaros, como curiosidad, bueno, pues hay herramientas que sí, que todo el mundo conocemos, tener un buzón de sugerencias, pero la metodología Lean va mucho más allá. Establece, por ejemplo, que es el TEIAN, que es un buzón de sugerencias, pero establece una metodología, y establecemos, y así lo indicamos también en el libro, una metodología clara para que esas sugerencias sean escuchadas, sean atendidas y haya un sistema de retribución variable que valore económicamente esas sugerencias, y todo ello con un método y una metodología. Esto no consiste en poner un buzón y ya está, consiste en gestionar exactamente la importancia que tienen las sugerencias de las personas, ¿no? Por tanto, bueno, pues como veis en este caso, perdonad que tengo alguna dificultad con la presentación, vale. Entonces, fijaros, os pongo algunos ejemplos, ¿no?, de lo que hemos estado viendo. Una de las herramientas fundamentales, por ejemplo, es 5S. Implantar 5S, que es muy importante, pero tiene una serie de pasos. Se identifica a los miembros del equipo. Se consigue lo que necesitamos, en este caso, para hacer esa limpieza y control de lo que es un área de trabajo. Se fija, se establece una hora. Se acotan las zonas donde tengo que actuar. Establezco los objetivos del evento. Fijo los criterios. Tomo fotos del antes. Identifico los objetos no deseados. Elimino las mudas. Evalúo. Tomo datos. Lo que no pido, no puedo mejorarlo. Ubico y asigno al responsable de mantenimiento para que solucione una incidencia. Tomo las fotos del después, el antes y el después. Felicito al equipo, empodero a las personas. Fijaros que empiezo con la identificación del equipo para gestionar un evento de 5S y termino con la felicitación en caso de conseguir el objetivo. Esto es un evento 5S. No solo consiste en la limpieza, el orden, el seguimiento y el control. Consiste en mucho más. Quiero que tengáis esta visión global de lo que es hacer o los procesos, ¿no? Otras, por ejemplo, otras herramientas, los 7+1 mudas. En este caso, ahí está la muda de sobreproducción, de transporte, de inventario, de tiempos de espera, de sobreprocesado, defectos, de movimiento. ¿Y por qué aparece la 7+1? Porque la +1 se incorporó más tarde a lo que son las 7 mudas, y fijaros, la +1 es que tiene que ver con las personas, que las personas no es que sean una muda, sino es por parte de las compañías desperdiciar el talento de las personas. Esto es muy importante. Cuando una compañía desperdicia el talento de las personas, pues puede, bueno, pues evidentemente, pues no estar fidelizando a lo mejor a las plantillas, ¿no? Pues en este caso, bueno, pues el talento es fundamental y la gestión del talento es fundamental también en el mundo Lean. Y otra de las herramientas, por poner algún ejemplo, pues el hecho de tener reuniones estructuradas. Forma parte de estas herramientas que hay una reunión de top 5, de top 15, de top, en este caso, 30, que pueden ser semanales, diarias, frecuencias, establece quién tiene la reunión, etcétera. Esto es muy importante, es decir, al final lo que estamos haciendo es estandarizar que, por ejemplo, en este caso en las top 5, haya reuniones
todos los días de 5 minutos para comentar un determinado tema, para comentar la implicación del personal, para ver la comunicación de resultados, para informar, etcétera. Por tanto, bueno, pues son herramientas que ante un panel, por ejemplo, te permiten comunicar y estructurar que todos los días tengas una disciplina de trabajo. En este caso, bueno, pues hay en esa parte de cultura de mejora continua, como os decía, pues hay una serie de herramientas y una de ellas muy interesante es PDCA, una de las herramientas que te permite esa mejora continua. Esto, como veis, es una cultura, filosofía, y yo lo que os estoy diciendo son herramientas. Es verdad que esto es un PowerPoint, pero detrás de esto, evidentemente, hay un control, seguimiento a través de cuadros de mando, etcétera. Donde, en este caso, por un PDCA, lo que hago es planificar, realizo, controlo y actúo. Bueno, todo esto trabajado de forma disciplinada, pues evidentemente te hace mejorar en los procesos. Esto es un mapa de flujo de valor. Esta es fundamental. Esta es fundamental porque, fijaros, te mide los tiempos, te mide las personas, te mide los procesos, te identifica qué procesos son los procesos clave y al mismo tiempo te identifica cuáles son las mudas. Un mapa de flujo de valor, que en algunos casos se puede derivar a realizar flujogramas, es muy importante dentro del modelo de Lean Service que ofrecemos. Por tanto, al final, lo que comentamos en el libro. Herramientas sencillas, no, yo no os quiero complicar, pero herramientas, por ejemplo, algunas de calidad que tienen que ver con solving problem, los 5 porqués, preguntar 5 veces por qué, y por qué, y por qué, y por qué. O sea, coger cualquier ejemplo de cualquier proyecto, proceso que queráis mejorar y preguntaros por qué se produce algo y por qué y por qué. Nosotros, en este caso, pues he presentado yo muchas veces muchos proyectos con herramientas 5 por qué, herramientas Solving Problem. O, por ejemplo, otra herramienta muy interesante es la herramienta Ishikawa. En este caso, una herramienta donde, como veis en la parte de la derecha, pongo un problema y a través de lo que se denominan las 6 M's, que es toda la parte de hombre, máquina, materiales, método, medida y medio, identifico exactamente cuál es el origen de ese problema, cuál es la causa principal, la causa secundaria, la causa raíz, etc. Fijaros además que esto, de una forma muy visual, si vamos con este Ishikawa ante nuestro jefe, compañero, para presentarle un problema, nuestro cliente, y vamos con Ishikawa de una forma organizada, fijaros el que pero realmente, a día de hoy, cualquiera de los 6 M's nos permite identificar cuál es el problema. Por tanto, al final, es de plena actualidad. O herramienta, por ejemplo, tenemos un problema, analizo, pongo la situación objetivo a la que quiero llegar, pongo un plan de acción, hago un y obtengo, y una vez más, es una solución interesante que, fijaros, por simplificar lo que es la metodología Lean, se llama A3 por el tamaño de la hoja, ¿vale? Para que veáis en esa parte la sencillez. Y, por ejemplo, otra de las herramientas muy interesantes, que es una JIDOCA, es una matriz de riesgos. Fijaros, en un momento de pandemia como el que hemos vivido, fijaros lo importante que esté una matriz de riesgos. Y ahora mismo no me planteo realizar cualquier proyecto si no analizo previamente los riesgos, analizando la severidad y la probabilidad. ¿Quién iba a decir que íbamos a estar en una pandemia en el año 2020? Es decir, algo improbable y catastrófico. Bueno, pues ocurrió. Entonces, a partir de ahí, lo que te establece la metodología Lean es una hoja de ruta donde lo que se nos indica es que tengamos en cuenta en cualquier proyecto o proceso que todo puede ocurrir. Por lo tanto, al final, y la probabilidad y la severidad. Por tanto, la metodología Lean, una de las múltiples herramientas que tiene, también trabaja sobre esto. Y en esa línea, bueno, pues a veces ocurre, ¿no? Lean es un cambio cultural, pero ¿qué ocurre? Bueno, pues que aunque se ofrece la metodología Lean, mucha gente dice, no la quiero porque estoy ocupado. Esto suele ocurrir a veces, ¿no? La metodología Lean tiene que formar parte de nuestro modelo de management. Es decir, si yo al final quiero implantar metodología Lean, identificando esos factores clave, eliminando las ineficiencias, pues me tengo que centrar precisamente en la mejora de procesos. Y a partir de ahí, si tengo que utilizar un Ishikawa o un Pokayoke, tengo que hacerlo de forma disciplinada. Y si tengo que comunicar a los equipos o tengo que poner un panel donde comunique determinadas cosas o tenga reuniones top 5 todos los días, tengo que hacerlo, porque eso tiene que ver con la disciplina y con la mejora continua. Porque siendo disciplinados, que es lo que establece la metodología Lean, en este caso Lean Service, en cualquier proceso de cualquier área de una compañía, pues obtendré seguramente mis objetivos. Hay gente que dice, no, independientemente de eso,
prefiero trabajar, bueno, no en el caos, o prefiero trabajar de otra forma. Bueno, cada uno que decida trabajar como quiera. En este caso, la metodología Lean considero que aporta mucho valor a nivel de management y esto evidentemente se tiene que comprar desde el nivel más alto de una compañía y para que impregne la metodología Lean en toda la compañía. Por tanto, bueno, pues en un mundo donde existe un equilibrio y un pulso, ¿no?, entre lo humano y la automatización, la metodología Lean ocupa un papel muy importante precisamente para impulsar la transformación digital, precisamente para impulsar las tecnologías habilitadoras que se utilizan actualmente, inteligencia artificial, ciberseguridad, big data, metaverso, etcétera. Por tanto, si queremos realizar una transformación digital, tengamos en cuenta la cultura, hagamos una transformación digicultural y tengamos un proceso. Precisamente porque tener un proceso lo que te va a permitir es fallar menos en la incorporación de la tecnología de forma adecuada. Por tanto, Lean y transformación digital. Y Lean tiene que ver mucho con esta frase que a mí me gusta mucho, que es: tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. Por tanto, la metodología Lean va de hacer. Va de hacer una disciplina, una cultura y de tener unas herramientas. Y al mismo tiempo a mí me gusta decir mucho que la transformación digicultural está en el Gemba. Acordaros, el Gemba, el terreno donde ocurren las cosas. Hay que trabajar en el terreno que estemos, pero hay que trabajar en el terreno. Porque como bien decía Walt Disney, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieras estar mañana. Sí, está muy bien ver la meta y llegar a la meta y los éxitos, pero lo que es importante es que disfrutéis del camino. Y para llegar a esa meta, lo que os propongo es que utilicéis la metodología Lean, precisamente Lean Service en este caso, para la mejora de procesos y en este caso para alcanzar vuestros objetivos. Por lo tanto, creo que es interesante esta cuestión, ¿no?, de preguntarnos si lo que estamos haciendo hoy nos va a acercar al lugar en lo que estamos haciendo mañana y si realmente el método que estamos siguiendo es el adecuado para alcanzarlo. Y en este sentido, bueno, pues muchísimas gracias. Era una sesión acotada en el tiempo, pero bueno, en este caso quería daros una visión global de la metodología Lean. Os he contado algunas herramientas, evidentemente requieren muchísimo más tiempo, pero bueno, una primera sesión de sensibilización, como me gusta a mí comentar de la metodología Lean. Y nada más, por mi parte, no sé si tenéis alguna pregunta. Voy a ver en el chat. Voy a ver en el chat. Bueno, veo que hay muchísimos comentarios. Voy a intentar ver, bueno, buenas tardes. Estos primeros son de buenas tardes. Voy a ver si tengo alguna consulta. Saludos, buenas tardes. Vale. Vale, una pregunta que veo: ¿estas aplicaciones o tendencias de mejora solo se conocen mediante mejora continua en alguna compañía o empresa? Pero lamentablemente las universidades no hacen énfasis a usar, direccionar al estudiante en estas nuevas opciones. Esto no permite que la persona tenga una base raíz para que busquen mejoras desde la juventud. Bueno, pues esto lo escribe Robert y en este caso te digo que precisamente desde CUP, en este caso me pidieron que impartiera esta sesión precisamente para sensibilizar y que sepáis qué es esto de la metodología Lean, ¿no? Inicialmente había una sesión de 45 minutos. Yo, en mi caso, tengo una formación en línea de 300 horas y tengo la certificación ISO 18404 en metodología Lean. Son muchas horas, pero bueno, quería que tuvieras una visión de sensibilización. ¿El libro está en formato Kindle? Sí, está en formato Kindle, perdón. En Chile aplicamos Komatsu y aplicamos constantemente el sistema Lean. Sí, una de las características que os digo es: algunas empresas utilizan la metodología Lean, pero le cambian el nombre, tal. En mi caso, yo la propuesta que hago es utilizar la metodología Lean tal cual. ¿Por qué? Porque al final el mundo Lean es grande, cada vez más compañías utilizan la metodología Lean y si al final estás con un cliente, con un proveedor y le hablas de 5S, de Kaizen, de Genbas, etcétera, pues es mucho mejor que todo el mundo tenga el mismo discurso, en mi opinión. Pero independientemente de eso, adelante, y si lo tenéis claro, pues evidentemente, claro que sí. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Vale, se me corta la voz, tal. Es bueno que las empresas que ya tienen un tiempo en el mercado ya lo hagan en pro de su bienestar. Totalmente de acuerdo, Rodolfo. Efectivamente, mira, una de las cosas, de los temas fundamentales de la metodología Lean precisamente es eso: buscar el bienestar de las personas. Y en este caso lo que propongo es empoderar a las personas aportando a través del conocimiento para que puedan aplicar ese conocimiento en su día a día. Por tanto, es una forma también de generar el bienestar emocional a las personas.
Gracias en el libro explica o abunda más. En el libro, claro, el libro son 464 páginas y está la parte teórica y luego hay muchos ejemplos de aplicación en muchísimas empresas, sectores, etcétera. Interesante el tema, excelente, muchas gracias. ¿Cómo puedo conseguir el libro? El libro se vende en Amazon. En algún caso, si tenéis alguna dificultad, poneros en contacto con CUP y os lo podríamos hacer llegar de alguna forma. Pero bueno, está en Amazon, lo tenéis. El libro está en biblioteca virtual. No sé si te refieres, Geraldine, a CUP, pero en este caso no lo sé, lo desconozco. Podéis hablar con CUP y ya está. Esta masterclass quedará grabada, entiendo que sí. Algún correo de contacto, os recomiendo si queréis que me contactéis por LinkedIn. Mi LinkedIn es Guillermo Pérez Morales. Me podéis contactar por LinkedIn y cualquier duda que tengáis, encantado de atenderos. Buenos días, les saluda Sadi desde Honduras. ¿Ha utilizado Lean para continuidad de negocio? Por supuesto. Lean es para la mejora de procesos. Bien en proyectos incipientes, bien en proyectos más maduros. Siempre estamos en mejora continua. Siempre cuando hemos alcanzado un objetivo un año, tenemos que alcanzar un objetivo mayor el año siguiente. O el año siguiente a lo mejor hay contingencias, imaginemos la pandemia, y tenemos que recuperarnos. Por lo tanto, Lean lo que te marca es una hoja de ruta. Y fijaros que yo lo estoy introduciendo ya en temas de sostenibilidad, ODS, en tecnología, porque no puedo alcanzar los objetivos ODS o introducir la tecnología si no tengo una hoja de ruta clara, una disciplina clara de trabajo. Muchas gracias por la enseñanza. Me interesa mucho profundizar en el tema. Mi contacto es Guillermo Pérez Morales, en este caso, o bien con CUP. La presentación quedará disponible. ¿Cómo puedo conseguir el libro? En Amazon. El nombre del libro es Lean Service Management Total. Si me buscáis Guillermo Pérez Morales, en Amazon lo tenéis. ¿Cómo puedo conseguir el libro? Amazon. Meteros en Amazon. Eso en esa parte. Excelente, profe. Puedes compartir el material. Vale, desde Perú. Bueno, está grabada la presentación. ¿Se podría establecer algún tipo de indicador de cumplimiento de proyectos Lean en una organización? Por supuesto. Fijaros, cuando comienzas un proyecto Lean, lo primero que tienes que marcar inicialmente es qué objetivo económico quieres alcanzar, conociendo el proceso que tú quieres cambiar. Y luego también qué objetivos de estandarización tienes. Porque también la estandarización y la mejora continua también te va a dar un reporte y un impacto positivo, bien internamente en la homogenización de determinados procesos y que tu equipo trabaje de una manera estandarizada, aunque también es cierto que depende del tamaño de la compañía. Pero a tu pregunta, sí, se puede utilizar la metodología Lean. ¿Cómo puedo conseguir el libro? Amazon. ¿Se puede aplicar Lean Service a una empresa turística? Por supuesto. Y el cómo, Luciano Rivera, tendrías que contactarme porque depende. O sea, Lean, la ventaja que tiene es que es totalmente flexible y se adaptan las herramientas a cada uno de los sectores, proyectos, procesos. Pero a tu pregunta, sí, hemos hecho algún proyecto con empresa turística. Muchísimas gracias, excelente presentación. Muchas gracias, Santiago. Saludos desde Chile, excelente la presentación. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estáis. Bien, ¿hay una diferencia con la metodología ágil? Sí, te digo, William. A ver, la metodología Agile, que realmente no es ágil, y no lo digo por menospreciar, al revés, sino porque la metodología Agile tiene un método importante. Pero fijaros, la metodología Agile se utiliza principalmente para el lanzamiento de determinados productos. Os sonará el concepto de producto mínimo viable. Y la metodología Agile utiliza algunas herramientas de la metodología Lean, pero sí existen bastantes diferencias. Te recomiendo que en el libro establecemos las diferencias entre Agile y Lean y también el objetivo. Lean Service es para procesos al final hay en cualquier área de una compañía, y Agile se utiliza más para el desarrollo de productos mínimos viables, más de producto, más que de proceso y servicio. ¿La metodología Agile tiene mucha similitud? Sí, tiene, correcto. Abigail, muy bien, la tiene, pero es diferente. ¿Por qué? Porque se utilizan determinadas herramientas propias del manufacturing. Lo que hemos hecho en esta parte es coger el manufacturing y, a través de los 7 pilares y 20 principios, tener en cuenta que tiene que existir esta metodología y esta hoja de ruta a través de las herramientas Lean. ¿Podría considerarse la metodología Lean como una herramienta o proceso para certificación y eso? Sí, sí, por supuesto, Levis. En este caso, en España, está la certificación 18.404, que es una certificación UNE y es del año 2017. Sí, por supuesto. De hecho, estamos ahora con un proyecto precisamente con AENOR en esa línea.
¿Cómo puedo aplicar la metodología Lean en el área médica? Carmeli, por supuesto, se puede aplicar, pensar que se puede aplicar en procesos. Lo primero que tienes que identificar es qué proceso quieres mejorar y a partir de ahí, evidentemente, se podrá utilizar la metodología Lean, su cultura, filosofía, etcétera. ¿Sabemos cuántas compañías han adquirido esta metodología? Muchísimas, muchísimas. Muchísimas. Y el efecto, sí, Mercedes, muchísimas. La primera Toyota, y se sigue utilizando, pero muchísimas compañías de muchos sectores. Por supuesto, resiliencia empresarial, por supuesto. La resiliencia al final, la seguridad y cómo gestionas el cambio, te lo va a dar si tú tienes una hoja de ruta. Por supuesto, hay mucho intangible en lo que os estoy diciendo. Si yo tengo una hoja de ruta clara, evidentemente que va a aportarme esa resiliencia que estabas indicando. Sí queda grabada, Estoy muy interesada en la aplicación de la metodología Lean. Bueno, os recomiendo que os pongáis en contacto conmigo. ¿Podría adaptarse a un emprendimiento? Por supuesto. Tengo proyectos Lean en emprendimiento. Tener en cuenta que cada proyecto es distinto. Primero, porque hay una parte fundamental. En el libro se ponen proyectos, pero la diferencia que va a marcar un proyecto, el mismo proyecto, en un sitio o en otro, es el liderazgo que tú tengas, la cultura de la compañía, la cultura que tú quieras implantar, cómo lo manejes, lo disciplinado que seas. Es decir, si ponemos el mismo proyecto en dos sitios, seguramente el resultado será distinto, porque depende de muchos factores. Pero lo importante es que tengáis claro en que existe una metodología que nos puede permitir alcanzar el fin que queremos. El libro maneja terminología inglés, japonés y español. Español principal, es español. Saludos desde República Dominicana. Excelente, muchísimas gracias. ¿Es viable trabajar en proyectos de enseñanza? Por supuesto. Por supuesto, pensar en cualquier proceso que queráis mejorar. Se puede aplicar ingeniería civil, por supuesto, manufactura, sin duda. Bendición, muchísimas gracias. Método Kanban, se usa con frecuencia la metodología Lean, por supuesto. La herramienta Kanban, que es tarjeta visible, se utiliza. Hay que diferenciar entre Kanban y Canvas, pero sí, lo utilizamos tal, saludos, etcétera. Bueno, no veo más mensajes. Por mi parte, muchísimas gracias. Tenéis mi contacto, estamos en hora. Podéis contactarme a través de LinkedIn o a través de CVP. Y mi nombre es Guillermo Pérez Morales en LinkedIn. Y nada, y si no, a través de CVP, por supuesto, me podéis contactar. Muchísimas gracias. Acabamos en tiempo, que esto es importante. La disciplina y la metodología es importante. Un placer teneros en remoto. Me encantaría este tipo de cosas, estar presencialmente con vosotros, porque seguramente aprenderíamos mucho. Además, se pueden hacer muchísimos proyectos con muchísimo más tiempo. Pero bueno, independientemente de eso, espero que os haya gustado. Espero que os haya despertado la inquietud, la curiosidad por la metodología Lean y por vuestros mensajes. Os lo agradezco mucho. Yo encantado. Me encanta impartir sesiones y espero que os sirva, sobre todo porque al final es una forma de generosidad. Estamos en un mundo donde tenemos que ser generosos, pues generosidad absoluta, os traslado conocimiento y lo comparto porque estamos en un momento donde tenemos que construir entre todos para conseguir nuestros retos en un momento de desafíos, pues venga, pues transformémoslos en oportunidades, ¿no? Así es que nada, muchísimas gracias a todos, gracias por vuestros mensajes y un placer, de verdad. Y nada, voy a cerrar ya la presentación. Os lo agradezco mucho y estamos en contacto a través de LinkedIn y ya está. Gracias a todos. Un saludo.